Mi querida Catherine, encantado de tenerla con nosotros. Es un gusto que usted nos vaya a narrar una historia, un milagro que ocurrió en la vida de su señora madre, una mujer que vive una experiencia supremamente fuerte, una experiencia que tiene que haber sido de los momentos más difíciles, no solamente para ella, sino también para toda la familia. Pero aquí ocurren cosas maravillosas que usted nos va a compartir y que usted generosamente nos abre su corazón y su mente para llevar este mensaje a todas las personas que ahora nos ven. Catherine, bienvenida, un abrazo muy especial, me alegra mucho tenerla con nosotros y gracias nuevamente por estar aquí compartiendo este testimonio. Cristian, muy buen día para ti y toda la comunidad que nos está viendo en este momento. De verdad, muchísimas gracias por abrirnos este espacio para compartir este milagro de vida que es de mi mamá, pero pues ella digamos que lo vivió en la clínica estando de una forma inconsciente y como yo lo viví como espectador, entonces por eso lo relato yo en el día de hoy, ¿sí? ¿Qué sucedió con su señora madre? ¿Hace cuánto sucedió? ¿De qué manera aconteció este suceso? Bueno, eso fue en febrero de este año. Ella estaba limpiando un piso de la casa que tenía pintura, pero era todo el piso, estaba totalmente lleno de pintura. Entonces ella compró un galón de tiner, pero nunca leyó las instrucciones. Y como el tiner era algo que ella había utilizado con anterioridad, pero no en esta escala, entonces ella lo que hizo fue derramar el galón de tiner sobre todo el piso para que se fuese ablandando, entre comillas, la pintura y se agachó con una espátula a empezar a quitarlo. Entonces, esta fricción lo que hizo fue generar una chispa y como era un espacio muy cerrado, entonces generó pues esa explosión y ella se quemó el 80% de su cuerpo. Cuando la llevaron a urgencias, gracias a Dios, bueno, ella vive cerca, como a 2 cuadras de la clínica. Aquí en Cali es una clínica que se llama Imbanaco, es una de las mejores, por no decir la mejor, creería yo, pero es una de las mejores de aquí de la ciudad. Y inmediatamente, o sea, la llevaron, entonces los médicos actuaron, o sea, la llevaron a la parte de trauma, pero entonces cuando yo ya llegué, entonces el médico me dijo, mira, es un trauma demasiado, demasiado grande, son heridas de tercer grado y muy profundas, son muy extensas, ya se quemó la cara, el cuello, el pecho, o sea, las 4 extremidades, en la espalda, aquí, o sea, el seno, el abdomen, las nalgas, o sea, entonces decía, tenemos que ser honestos contigo, ella no va a sobrevivir, este tipo de quemaduras no sobreviven más de los 48 horas. O sea, Cristian, o sea, en ese momento yo sentí, o sea, un dolor impresionante en mi pecho, fue o sea, el dolor más grande que, o sea, que pude haber sentido en toda mi vida. Sin embargo, ellos dijeron, vamos a hacer como siempre, vamos a hacer todo lo posible, vamos a entregar lo mejor de nosotros para entregarle a ella. Así fue. Ella logró sobrevivir esas 48 horas, la llevaron a la UCI. Cuando llegué a la UCI, los médicos, los intensivistas, otra vez, o sea, me recibió un médico de turno, o sea, ellos son muy directos, ¿sí? Entonces dicen, mira, ella ya logró sobrevivir las 48 horas, no entendemos por qué, pero este tipo de pacientes no sobrepasan los 10 días. Y ahí empezó la cuenta regresiva. Yo empecé a marcar en mi celular día 0, día 1, día 2, día... Y no te puedes imaginar esta angustia tan impresionante. Entonces, ellos siguieron haciendo absolutamente todo, pero y me decían que como no tiene piel, entonces ellos son muy vulnerables a las infecciones, les puede dar sepsis y cualquier cosita puede infectarlos. Entonces el médico me decía, es preferible que nadie la visite, es preferible que nadie esté allí porque como los enfermeros, los médicos tienen que estar ingresando, entonces es mejor disminuir la cantidad el riesgo, ¿no? Sin embargo, yo decía, no, yo quiero estar ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo soy sanadora pránica, entonces yo decía, a mí me sirve estar ahí porque puedo empezar a hacerle mis procedimientos. Desde ese día 0, Cristian, yo llamé inmediatamente desde urgencias a mi mentora en sanación pránica. Y yo le dije, Liliana, por favor, empieza a hacer sanación pránica a mi mamá y le conté todo el proceso. Ella empezó desde ese día y noche, o sea, era como estar en la UCI de sanación pránica, haciéndole limpieza energética. Estando allá en la UCI con mi mamá, en todos los líquidos, en los sueritos que ella le colocaban, o sea, en todos los medicamentos, no te puedes imaginar, eran unas torres. Ahí te compartiré las fotos, en unas torres de medicamentos y ya todos yo les colocaba la etiqueta, o sea, yo decía, bueno, porque ya no te dejan entrar nada en la UCI. Entonces yo colocaba, los enfermeros dejaban allí micropor
Y ellos a veces ingresaban también a colocarle unas etiquetas a los medicamentos, entonces yo les pedía que por favor me regalaran un pedazo de microporo y me prestaran su lapicero, y empecé a aplicar algo bueno, es como Ho'oponopono, pero lo que nos enseñó Masaru Emoto, que es poner etiquetas, porque como eso es agua, ¿cierto? O sea, no importa, son medicamentos, esa agua es líquido, entonces empecé a colocarle amor, agua de vida, salud, ¿sí? Y entonces yo me paré al lado de su cama y la saludé aquí, o sea, donde está el chakra Corona. corona. Entonces le dije Atma Namaste, hablé con su ser superior, le pedí permiso para ayudarle a sanar su cuerpo. Entonces yo le decía que por todo su cuerpo estaba pasando agua de vida, ¿sí? Entonces sí le relataba y le visualizaba, le hablaba pues de cada parte del cuerpo, cómo pasaba agua de vida, agua de sanación, le decía que ella se estaba restaurando desde el amor, ¿sí? Y ahora cada célula estaba restaurándose nuevamente desde el amor. Cristian, yo hacía todo eso, pero mi mamá estaba en coma, ¿sí? No se movía. Incluso llegó un momento en el que yo dije, o sea, o sea, parecía como un bulto ahí porque estaba totalmente cubierta la cara, los brazos, todo. Y llegó un momento en el que yo dije, esa no es mi mamá, o sea, no se sentía, no sé cómo explicártelo. Bueno, entonces los médicos la llevaban a hacer debridaciones, ella le hicieron 57 cirugías plásticas, ¿sí? Entre ellas pues escarectomías que te quitan la parte que empieza a salir como el pus y como, entonces te quitan todo eso, o sea, y entonces como para que quede la sangre y puedan poner tejido nuevo. Y cuando estaba en UCI, entonces el médico decía, mire, yo no entiendo qué pasa con esta señora. Ah, bueno, pasaron los 10 días, hubo un descanso en mí, aunque obviamente todavía seguía la atención porque siempre, los médicos pasan todos los días a darte un reporte de decir, para informarte, ¿no? ¿Qué pasa? La evolución, contarte la evolución. Y en ese momento los médicos todos los días, o sea, decían que ella tenía altas probabilidades de muerte, o sea, sus probabilidades eran del 97%, ¿sí? De muerte, o sea, que nada más tenía un 3% de vida. Entonces no había ninguno, y yo era, Dios mío, por favor, o sea, muéstrame, o sea, mándame a alguien, ¿sí? Bueno, entonces, con esto, decirte que ellos decían, miren, no entendemos, esta señora acabó de salir, bueno, de su operación, ya de varias que tenía, y es para que haya llegado conectada con norepinefrina, o sea, que es el que le ayuda para que se le suba la presión, o sea, porque era demasiados medicamentos, le pusieron 4 líneas de esos medicamentos que son de alto, o sea, son como la morfina, opioides, 4 líneas de opioides, más todos los otros medicamentos. Entonces, Cristian, mi mamá logró salir, sobrevivir, salió de la UCI, la llevaron a hospitalización, también ella tenía traqueostomía, no podía hablar, o sea, obviamente lo que podía medio hablar, pero no podía sostener una conversación porque pues esto acá de alguna manera interfiere demasiado. Pero cuando ella salió a hospital, cuando le lograron quitar no recuerdo el nombre, bueno, la traqueostomía, Sí. ella ya pudo empezar a hablar, entonces ella decía que cuando ella estuvo, que ella se veía, o sea, que no estaba acostada, que ella se veía que por fuera de su cuerpo, y que ella lo veía, pero lo veía como transparente, y que veía cómo le recorría un líquido por todas las venas y por todas las arterias, y cómo hacía el recorrido por los brazos, las piernas, por el cerebro, pero no veía la carne, sino que veía era un líquido que le recorría y llegaba aquí al centro y otra vez volvía, y que sentía una paz impresionante, nunca sintió dolor, y decía que hubo un momento en el que después ella se veía acostada como en el fondo de una piscina azul, rodeada de muchas flores, y que se veía ahí acostadita quieta, o sea, y en una calma, y dice que una paz, que, o sea, era que nunca había sentido ese nivel de paz y de tranquilidad. Y que cuando por allá escuchó que hubo un momento en el que le dijeron que ella puede subir, o como que sube, no recuerdo las palabras exactas. Entonces que el cuerpo de ella empezó a flotar y a subir, y a subir, y a subir, y que cuando salió a la superficie, que me vio a mí ahí al lado de ella. Entonces, teniendo en cuenta esto, entonces hice la relación, ¿sí? Hicimos la relación de lo que le decíamos, ¿sabes? Lo que yo le decía, ¿sí? Y todo lo que le estábamos haciendo. ¿Qué más experiencias le cuenta su mamá? Bueno, ¿Qué recuerda de ella? Además, porque esa parte del líquido que corre, pues supongo yo que era, no sé, todo lo que le estaban aplicando, o era tal vez su cuerpo quemado, por eso lo veía transparente. Hay explicaciones ahí que pues nunca las conoceremos, pero
Pero ella, ¿qué más vivió? ¿Experimentó algo adicional a esto que usted nos acaba de Sí, contar hace unos bueno, minutos atrás? sí, así es, Cristian. Ella me dice que ella todos los días, o sea, ella se soñaba con sus muertos, o sea, con todos sus ancestros. Incluso ella vivió en España y ella estuvo cuidando a una viejita y que ella pues también murió y que también la veía, pero la veía caminando y que le daba la mano y le decía que se fuera con ella. O A todos sea, los... lo que hablamos de sueños no era que de pronto no era que estuviera soñando, sino que estaba viviendo esa experiencia espiritual. Yo creo que sí, Cristian, ¿sabes? Eh, Mira, y porque todo, hay un común denominador en todos los sueños de ella. Es que, primero que todo, eran con los ancestros, o sea, con todos los familiares de Ah, nosotros que ya han muerto, trascendido, sí. los que ya han trascendido. Y segundo, que todos le decían como que la estaban direccionando hacia un sitio, pero que al final ella no quería, en unos ella no quería ir, y en el otro, que era con mi papá, entonces que ya lo veía y que le decía, espéreme que yo me quiero ir con usted. Y entonces que mi papá se adelantaba y que se le perdía, y pero ¿qué se hizo? ¿Sí? Entonces, nosotros después analizando dijimos, no, pues debe ser que a lo mejor venían por ti, ¿cierto? Y ella en su afán, en su ganas de vivir, porque ella ama la vida, Cristian, es una cosa impresionante que ella quiere estar acá, ella se, ella no terminaba no yendo con ellos, ¿sí? Y una cosa que es como algo muy significativo, antes del accidente, ella ya empezó a soñarse con todos sus, bueno, con mi bisabuela, mis Mm, bisabuelos y con sus familiares. Y ella me decía, Katherine, me estoy soñando con mis muertos, ¿será que va a pasar algo? Entonces era como una, vemos, o sea, wow, porque ahora que ya sucedió, entonces nos damos cuenta, claro. decimos, sí, era que iba a pasar algo. ¿Y Y sabes algo? el caso de su papá, Catherine, perdón que le interrumpa, el caso de su papá era, su papá se adelantaba y se perdía como diciéndole, no es todavía el tiempo, Sí, porque ella quería irse con él, pero él al momento en que se desaparecía le estaba diciendo era, no es el tiempo todavía, tiene que regresar. De esa manera siento yo que se le estaba expresando. así es, Cristian. Y no solamente él, sino también otro familiar, sino que te digo la verdad, no me recuerdo muy bien, pero porque ella me empieza a contar eso, a mí me da una angustia, pero siempre se resumía en eso, en que ella quería, por ejemplo, entrar allá va, con Chalo, que era el papá que la crió a ella, su padre, a su padrastro, que ella quería entrar allá a la casa, o sea, y que él no la dejaba, le decía, no, no es tu momento, y no la dejaba entrar. Entonces, y era en el barrio antiguo donde ella creció. Entonces, sí, Cristian, mira que yo pienso que, primero, a pesar de que una persona esté en coma, su alma sigue escuchando, ¿sí? Y mira lo que ella decía, que ella veía su cuerpo, o sea, que ella estaba afuera y ya veía su cuerpo ahí acostado, ¿sí? Entonces, bueno, su cuerpo, pero transparente. Y lo más importante, Cristian, que experimentó paz. Acá afuera, todos nosotros los enfermeros, los terapeutas les daban miedo tocarla, cogerla, lo cogían con mucha cautela, porque imagínate una persona quemada, sin piel, y entonces para manipularla, entonces mientras ella estuvo en coma, no sentía dolor, ¿sí? Claro, tenía medicamentos, tenía 4 líneas de opioides, ¿cierto? Pero digamos que nosotros decimos, no, pobrecita, sigue sufriendo, está doliendo, no, está tranquila, estaba en paz, su alma está en paz. Entonces, para mí es como una señal, o sea, como decir, bueno, porque una de las cosas que más me dolían a mí, Cristian, era decir, mi mamá se va a ir, o sea, con ese trauma, con el recuerdo de ese trauma, o sea, se va a desencarnar y su alma, o sea, como, no sé si me hago entender, o sea, Sí, va a ir con ese dolor, pero mira que no, o sea, incluso no digamos que no alcanzó a trascender, que hubo noches en que, te digo la verdad, o sea, los médicos decían, creímos que se nos iba, ¿sí? Eh, y decía, estuve en paz, sentía una paz y un amor y una tranquilidad, o sea, que no lo puedo transmitir, o sea, me dice, si a mí no me hubieran dicho que saliera, yo me hubiera quedado ahí, ¿sí? Entonces, no sé si de pronto aquí en el canal que nos esté viendo sepa cómo interpretar, ¿sí? Esta parte, lo que te decía, lo de la piscina y lo que veía, lo del agua, pero realmente todas estas cositas funcionan, Cristian, funcionan demasiado. Y los médicos, yo no sé si te lo alcancé a contar, ¿no? Que ellos están escribiendo un libro con todos sí. los protocolos que ellos realizaron para poder que quede dentro de la parte científica, ¿cierto?, del país, para que con una persona que hace lo mismo, los médicos sepan ya por adelantado qué protocolos podrían utilizar. Porque hubo momentos, Cristian, en los que los médicos decían, ¿qué hacemos? O sea, si ponemos mucho líquido, afectamos el riñón. Si quitamos, entonces afectamos el corazón. Si no, afectamos. Entonces ellos decían, yo decía, doctora, pero ¿cómo así? Me decía Catherine, es que realmente con ella, o sea, no sabemos porque no existe evidencia de qué hacer en un caso de estos. O sea, bajo lo que yo entendí es como, pues estamos creando, o sea, por no decir improvisando, porque ellos no improvisan, sino como que, bueno, están es prueba, error, ¿sí?
Los médicos hermosos, Cristian, ellos todos siempre orando también para ella, definitivamente totalmente agradecida. Yo siento que fue Dios el que los guió a ellos en cómo hacer cada protocolo que realmente ellos no sabían cómo hacer, ¿sí? O sea, esos protocolos que no están en los libros y que hay que crearlos o inventarlos, ¿sí? Entonces pienso que también fue un gran milagro para ellos y una gran enseñanza. De hecho, mi mamá salió en los noticieros nacional y acá regional y decía así, un milagro en Imbanaco. Imbanaco se llama la clínica en donde Claro. ella estuvo. Entonces me pareció muy ¿Cómo se linda esa encuentra humildad. ella, cómo se encuentra ella hoy, Catherine? Ya, porque eso fue este año 2022, en Sí, febrero. Estamos hablando que a junio, julio estaría cumpliendo esos 6 meses de la clínica, o sea que está en su casa desde hace 2 meses, tal vez sí, 2 meses. aproximadamente. ¿Cómo Sí, se estuvo seis encuentra meses en la ella? clínica, ya lleva 2 meses en la casa en recuperación. Ella está, te cuento que hasta la mirada le cambió. Entonces, eso es algo que también quería como transmitirle a las personas cuando pasamos por una enfermedad, porque a veces, Cristian, uno siempre se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo que vivir tanto dolor? ¿Para qué? Entonces, ella, su mirada cambió, o sea, su forma de comunicarse con los demás, o sea, es más tranquila, es más como que, bueno, pues si no se puede eso ahora, pues no pasa nada. O sea, como que ya deja que todo fluya, ya no quiere controlar tanto. Siento que hay más amor en ella y más comprensión hacia otras personas. Ella antes, claro, era como cualquier otra persona que se dejaba llevar por la rabia, un poco más impulsiva, ahora es más calmada. Hay una transformación en ella. Está mejor, está haciendo terapias, está en un proceso de adaptación, de reconocerse con su nueva piel, o sea, con su nueva forma, ¿sí? Porque bueno, ya se quemó la cara, pero gracias a Dios solamente lo que más se le nota es un pedazo acá, pero digamos que lo que es la pierna, el brazo, bueno, son partes que sí quedaron, que las personas, o sea, no es fácil verla, a veces ella dice, no, es que yo parezco un monstruo, ¿sí? Pero entonces yo le digo, mamá, cada vez que tú te veas esas heridas, ¿sí? Por favor, quiero que te des cuenta y reconozcas el gran milagro que Dios ha hecho en ti y que gracias a esas manos poderosas de estos médicos que pudieron poner cada uno de esos microinjertos, tú estás viva, ¿sí? O sea, es un milagro que no te sientas pena de tus heridas, no sientas pena porque eso es una representación de decir, mira, yo soy una mujer fuerte, una mujer que ama la vida, pero principalmente soy una representación de que Dios hace milagros. Digamos que los médicos dicen que definitivamente, incluso los médicos de Imbanaco, ellos están escribiendo como no sé cómo se le llama eso, un libro, como una nota científica, porque lo que pasó con mi mamá o lo que tuvieron que hacer con ella es algo que no se había podido hacer, o sea, es algo que ellos dicen realmente es un milagro. O sea, Cristian, hay que dejar como muy, muy claro y muy importante que el trabajo de los médicos, obvio, o sea, es súper importante, ¿cierto? O sea, todo lo que ellos hicieron, la atención, o sea, ella recibió, Imbanaco es una clínica de primer nivel, ¿sí? Pero la doctora siempre me decía, la cirujana plástica me decía, Catherine, nosotros solamente somos un instrumento de Dios, realmente no entendemos tu mamá por qué está viva o cómo está viva, ¿sí? Porque para los médicos, o sea, de acuerdo a los libros, a la teoría, a la parte Claro. científica, de acuerdo a las estadísticas, tu mamá debió haber muerto ese día en urgencia, ¿sí? Entonces, porque ella tuvo complicaciones, ella le dio sepsis, después le dio encefalopatía, que encefalopatía es que se quedan dormidos, ¿cierto? Su sistema, o sea, deja de funcionar su cerebro, quedó dormida como por una semana, los médicos no encontraban qué era. Esta es la segunda vez que bajó a UCI, ¿no? Porque ella estuvo 6 meses hospitalizada, entre UCI, hospitalización, UCI, hospitalización, ¿sí? Entonces la segunda vez que bajó a UCI era porque le dio esta infección, una sepsis es una infección muy fuerte cuando ya pasa al torrente sanguíneo y empieza a afectar todos los órganos, o sea, y como esas bacterias ya las adquirió allá en la UCI, entonces se necesitan, son virus, son bacterias, son gérmenes que son muy resistentes a los antibióticos. Entonces imagínate, toda la piel, o sea, sin piel, y tener una infección de este tamaño, entonces lo que me explican los médicos es que existen, digamos, haz de cuenta una escalera, hay antibióticos, entonces ya, digamos que está en la última escalón de los antibióticos, que son de amplio espectro, y mi mamá ya le estaban dando esos y no funcionaban, y ya no había más antibióticos en el mundo que pudieran ayudarle a ella con esa encefalopatía. Catherine, Entonces, mientras que todo esto estaba sucediendo, ustedes estaban haciendo su trabajo de la sanación pránica.
O sea, no Así es. solamente fue por los 10 días, sino que fue de manera constante y permanente mientras que ella estuvo, sobre todo en los momentos más críticos. Así es, Cristian. Y desde la sanación pránica, te cuento, o sea, eso era algo paralelo. Yo hablaba con el médico, y un médico con el que teníamos una comunicación constante, Sebastián. Yo decía, Sebastián, por favor, dime, o sea, ¿en qué necesitan ustedes apoyo? Obviamente, él por respeto, o sea, allá respetan mucho las creencias de uno. Él me decía, pues mira, ella tiene ese problema, o sea, ahorita tal cosa. Entonces yo de una llamaba a Liliana. Yo también le hacía sanación todos los días, pero llegó un momento en el que se me convirtió, ya no podía más. Yo porque Claro. estaba todo el día en la clínica, día y noche. Cuando llegaba a bañarme, le hacía sanación en la casa. O sea, es una cosa impresionante y en mi cuerpo ya también se resintió. Entonces estábamos paralelo, hasta el día de hoy le seguimos haciendo sanación pránica. Paralelo a ello, como te dije, lo combinaba con Ho'oponopono, lo combinaba también con frases sanadoras de constelaciones familiares, ¿sí? De las que nos dejó Bert Hellinger, porque resulta que descubrí unas lealtades de mi mamá con su abuelo y con un hermano de ella, un abuelo mío, el bisabuelo mío, que es el abuelo de ella, paterno. Él murió un 14, no recuerdo, un 13 de febrero del 2000. Al año siguiente, en la misma fecha, murió un hijo de él. Y el accidente de mi mamá fue un 11 de febrero. Entonces, imagínate, ser una fecha cercana y una lealtad ahí. Entonces, también empecé a ayudarle con esas frases sanadoras que nos dejó Bert Hellinger. Entonces, pero principalmente, Cristian, principal, fue la oración a Dios, ¿sí? Entonces pensemos que si ella fuera ahí alguien que dice, no, pero es que yo no sé nada de sanación pránica. No, yo pienso que lo que más me ayudó fue esta parte porque la sanación pránica, tú sabes que nosotros somos un canal para que Dios sane a la persona a través de nosotros, ¿cierto? Lo mismo que el Reiki, bueno. Entonces fue esta entrega. Yo me acuerdo que mi maestra me decía, Catherine, tienes que soltar, suelta, o sea, entrégale a tu mamá a los pies de Dios o de Jesús para que Él interceda ante el Padre y dile que se haga tu voluntad. No, Cristian, yo no era capaz de hacer eso. O sea, era porque yo decía, su voluntad es que te la vas a llevar y ahorita no creo que sea el momento. Entonces estaba interfiriendo mi ego en ese instante, ¿sí? Entonces, cuando mi mamá ya bajó a la UCI nuevamente por sepsis, que los médicos prácticamente me dijeron, ya no hay nada que hacer, o sea, ahorita es solamente ella con su cuerpo porque ya no hay ni siquiera más antibióticos. Ahí llegó un momento en el que yo me derrumbé, Cristian. Yo por allá me arrinconé en una habitación porque mi mamá no despertaba, parecía un cadáver. Y yo dije, nada, o sea, empecé a hacer el rosario, pero ya como en modo de virgen, por favor, muéstrale el camino, por donde es, llévatelo, no la vas a dejar como que quede por ahí deambulando. E hice el rosario todo un día, toda una noche, pero ya habiendo soltado, o sea, ya considerando la opción, no, ya considerando que ya se iba de este mundo, ¿sí? El siguiente día ella se despertó, o sea, los médicos no entendían y yo tampoco, yo decía, Dios mío, y ese día que yo hice no recuerdo cómo se llama, hacer el rosario o rezar toda la noche, eso tiene un nombre desde la parte católica, digo, yo no soy católica, pero lo hice, fue algo intuitivo y yo esa noche yo sentí la presencia de la Virgen ahí, ¿sí? Entonces, no sé, yo no sé si fue por lo que solté la expectativa, solté el miedo, obviamente mi mamá, esas ganas que tenía de vivir. Entonces los médicos decían, no entendemos realmente qué pasó, pero bueno, ya tu mamá sobrevivió. Bueno, ya el siguiente fue un infarto que le dio, ¿sí? Ese infarto, bueno, estuvo también como 14 días allá en la UCI, pero lo logró sobrevivir. Entonces, Cristian, el principal mensaje que yo quiero compartir, lo que queremos compartir con el mundo es que hay que restaurar la fe, ¿sí? Independientemente de la creencia, o sea, del dogma religioso, pero que cuando nosotros realmente soltamos las expectativas, ¿sí? Cuando realmente nos entregamos a Dios, ¿sí? Yo le llamo Dios, ¿sí? Y porque a ella también yo le asignaba ángeles, te cuento. Ella todos los días, porque hay una oración especial para uno asignarle ángeles de la sanación y que estén allí con la persona hasta que esté completamente sanada. Entonces lo empezamos a hacer y todos los días le mandaba ángeles, todos los días, ¿sí? Y darle las gracias a este ángel, pero es recitarlo desde aquí, Cristian, o sea, como desde esa fe. Yo he sido una mujer creyente en Dios, toda esta parte espiritual, pero bajo esa situación de esa enfermedad, siento que mi fe creció muchísimo más porque lo pude vivir, o sea, yo nunca, digamos que dudé de Dios
y ahí estuvieron. Y allá en la UCI, Cristian, me dejaron varias plumitas. Tengo 3 plumas que me aparecieron así. O sea, ¿qué probabilidad hay que te aparezca una pluma en una clínica? Es Total. algo que o sea, no, cierto, o sea, no tiene. Y las 3 plumas que me aparecieron en lugares diferentes tienen el mismo color, o sea, que se ve que es como de la misma, o sea, Origen, vienen sí. del mismo origen, ¿sí? Entonces, y fue cuando ella la volvieron a bajar a la UCI, entonces ahí, y esa pluma, yo decía, ay, Dios mío, o sea, yo confío, ¿sí? Entonces es eso, Cristian, que todas estas herramientas que hemos ido aprendiendo en el transcurso de nuestra vida, las personas, porque quienes estén viendo este video y quienes estén en tu canal son personas que han sido buscadoras, ¿cierto? Que de alguna manera tienen alguna información. Entonces es hacerles como esa invitación a que primero crean en Dios, ¿cierto? O sea, eso es lo primero que hay que hacer, creer en Dios. Segundo, soltar, y que cuando ya estemos atravesando estas situaciones difíciles, que no encontremos, o sea, que de verdad nos rindamos ante Dios, restablezcamos nuestra fe y nos pongamos como al servicio de Dios y estemos escuchando como sus señales, ¿sí? No, y si una persona, Cristian, llega a desencarnar, que ese fue un momento en el que yo también tuve que entenderlo y de algo, de la verdad, a mí me ayudaron muchísimo tus videos y ahí fue cuando yo conocí tu canal, porque todo lo que tiene tu canal, o sea, ahí fue cuando yo empecé a ver tus videos y tus videos, ¿para qué? Para yo poder eh, conocer un poquito más sobre esta parte, qué sucede después de, ¿sí? Cuando desencarnamos, para poder tener un poquito más de tranquilidad, porque, Cristian, o sea, tenemos apego, o sea, por lo menos yo me descubrí que todavía tengo mucho apego y le tengo mucho miedo a la Yo muerte, creo que pero no a la todos mía. tenemos esos apegos hacia los seres queridos, a los seres amados. Mi querida Catherine, muchísimas gracias. Le envío a través suyo un abrazo a su señora madre, que seguramente nos estará viendo también. Pues pronta recuperación y, como usted bien lo dice, enorgullecerse de que la vida le da una nueva oportunidad para empezar a vivir diferente, no solamente a ella, a todos nosotros. No tenemos que esperar a que algo nos suceda, que algo, un acontecimiento doloroso, llegue a nuestra vida para hacer cambios. Yo creo que los cambios se hacen cuando tenemos un pequeño nivel de conciencia y nos empezamos a dar cuenta de algo que he venido compartiendo aquí durante largo tiempo. Eso que nosotros vivimos simplemente es reflejo de la forma como internamente estamos. Si cambiamos la forma interior, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida, el mundo exterior cambia completamente. Eso depende de nosotros. Uno lo hacemos de manera consciente, otras personas lo viven de diferente forma. Al final llegamos al mismo punto. Pero creo yo que elegir la conciencia a la universidad de la experiencia del dolor, pues hay una diferencia muy grande. Cada uno en el método que le corresponde, todo está bien, pero que todos aprendamos, que esta experiencia de su señora madre sea algo inspirador para ella, para su familia, para nosotros, para todos los que hemos estado aquí. Mil gracias, mi querida Catherine. Un enorme abrazo, muchas bendiciones para usted, para su señora madre y para toda la familia. Mil gracias, Cristian, a ti por permitirnos compartir este testimonio a través de tu comunidad. Muchísimas gracias y muchas bendiciones. A todos ustedes un abrazo muy especial, gracias por habernos acompañado. Como siempre les digo y les diré, por favor, hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos.